Es temporada de maracuyás, así que es momento de hacer un buen cheesecake para aprovecharlos. ¿Quieres ver cómo lo hago? Bien, quédate allí porque esta es mi versión del cheesecake de maracuyá y sin horno. Hola a todos, yo soy Dacile, bienvenidos a mi estudio nuevamente. Hoy quiero mostrarles cómo hago mi receta del cheesecake de maracuyá. Todo comienza con una costra base, la misma que se utiliza para el pie de limón. Es decir, galleta de vainilla triturada, que particularmente me gusta hacerlo en procesador para obtener un polvo más fino, y a la cual se le echa mantequilla derretida. Estoy utilizando 200 gramos de galletas de vainilla y 200 gramos de mantequilla, que aproximadamente es como una taza medidora. Por si acaso, derretida o firme, la mantequilla pesa igual. Variaría solo si está congelada, pero no es el caso. Ahora, por la cantidad total de ingredientes, esta receta cabe perfectamente en un molde de 20 centímetros de diámetro. Lo que sí les recomiendo es que trabajen con moldes desmontables, pues para facilitar el trabajo de desmoldado posterior. Yo trabajo usualmente con este aro que tiene 6 centímetros de alto y lo que hago es completar el vacío de la base con papel film. Y por debajo de todo siempre utilizo un piso de torta de Tecnopor que me sirve de base. Ahora ingresa la mezcla de galletas y en este momento podrían elegir entre hornear esta base por unos 10 minutos o simplemente congelarla por una hora mientras se prepara el relleno. Pero bueno, prometí una receta sin horno, así que esta vez la congelo. Ahora para la crema necesito jugo de maracuyá, 125 mililitros. Podría ser hasta 150 si lo quieren más potente de sabor, pero no más de eso porque quedaría muy ácido. Más o menos son entre 2 y 3 maracuyás y es mejor licuar la pulpa para ayudar a que se despeguen las pepas, pero no violentamente porque las pepas se pueden romper y en consecuencia esparcir un amargor no deseado. Háganlo en 3 tiempos de unos 2 o 3 segundos, con eso se afloja la pulpa de las pepas. Y en efecto, miren cómo al pasar la pulpa por un colador se extrae el jugo al máximo dejando casi nada de pulpa a las pepas. 125 mililitros de jugo de maracuyá listos que se mezclarán con los siguientes ingredientes, que son el queso crema, 450 gramos, una taza de crema de leche o 250 mililitros, 200 mililitros de leche condensada, que es un poco más de la mitad de una lata, por eso la muestro en su empaque, y 10 gramos o una cucharada medidora de gelatina sin sabor o colapés, que se debe hidratar en 50 gramos o 5 cucharadas de agua hervida a temperatura ambiente. Lo hago de una vez porque tiene que gelificar antes de calentarse y luego vuelvo para meterlo al microondas. Y también preparo desde ya la crema que debe estar un poco montada, no del todo, solo un poco hasta llegar a punto yogurt o pico suave. Ahora es conveniente ablandar el queso primero para romper su estructura y así es más fácil mezclarlo después con los demás ingredientes. Entra la leche condensada, un poco menos densa de lo común porque ha estado esperando su turno a temperatura ambiente. Y para unificar mejor ambas texturas cambio la espátula de goma por un batidor de globo, así queda más lisa la mezcla. Ingresa el jugo de maracuyá, que parece un montón de líquido, sin embargo en cuestión de segundos será absorbido y además hará que espese un poco la mezcla por la reacción química que se produce entre el ácido cítrico y los lácteos. Para integrar la crema sí dejo el batidor de globo y paso nuevamente a la espátula porque no quiero sobrebatirla. Y como es tan delicada, la incorporo en 2 partes con movimientos envolventes. Ahora vuelvo con la colapés que ya gelificó, entonces la derrito en el microondas para integrarla. ¿Por cuánto tiempo? Pues solo por 10 segundos. Si está más tiempo se puede quemar y no hay arreglo. Si prefieren la pueden derretir a baño María, funciona igual. Solo tiene que quedar así, líquida, sin grumos y a temperatura ambiente. Si está caliente, esperen un momento a que enfríe antes de incorporarlo a la crema. Y recomiendo temperar las densidades y no echar directamente la gelatina a la crema para evitar que se amotine después en ciertas zonas. Entonces primero mezclo la gelatina con un poco de crema y ya después integro esta premezcla con el resto. Ahora va directo al molde con la base de galletas y mantequilla que ya está firme y compacta después de haber pasado una hora en congelación. Y tomará forma en el refrigerador por al menos 6 horas. Si están más apresurados, podría ir al congelador también por unas 2 horas. He visto que en muchos videos colocan una capa de gelatina de maracuyá por encima del cheesecake y seguro pensaste que acá también lo ibas a encontrar. Pero sinceramente no me gusta porque creo que malogra la experiencia de comer un cheesecake. Por eso lo que hago yo es más bien una jalea de maracuyá que por un lado aporta sabor y por otro sirve para la decoración.
Para eso necesito 150 mililitros de jugo de maracuyá, de igual manera licuado y colado, 100 gramos de azúcar, que es como media taza medidora, y una cucharada de pulpa de maracuyá entera con pepas. Esto es para que se note que es de maracuyá y le pongo solo algunas pepitas para que no molesten después a la hora de comer. Esto se cocina por 5 minutos a fuego medio o hasta que espese ligeramente. Si gustan y son resistentes pueden hacer la prueba del napado como yo, haciendo un surco con el dedo en la espátula, y si ambas divisiones no se juntan, la jalea está lista. Pero claro, tengan cuidado porque quema. Bien, lo retiro del calor y automáticamente lo paso a un recipiente frío en el mejor de los casos para respetar la pasteurización, y directamente se va a refrigerar hasta el momento de la decoración. Y ya de bonus, esto es opcional, voy a acompañar la decoración con un poco de crema chantilly en los bordes. Esta vez voy a utilizar crema vegetal, pero ojo que se puede hacer también con crema de leche convencional. Ambas opciones son ricas y funcionan de la misma manera. Se baten hasta formar picos y listo. Se refrigera hasta el momento de decorar. Ahora bien, como les dije, es más práctico utilizar moldes desmontables. Háganlo así si no quieren complicarse la vida como yo al desmoldar. Y si tienen un soplete, utilícenlo para calentar los bordes y despegar la crema de las paredes. Y si no, esperan unos minutos a que pierda frío la torta y así desmoldarlo con facilidad. La grasa que tiene tanto la crema como la costra de galletas funciona como lubricante, lo que permite que el aro o el molde salga sin problemas. De la jalea de maracuyá le saldrán como unas 4 cucharadas. Para decorar, con una cucharada es suficiente. Si está muy densa, agréganle un poco de agua caliente para soltarla y luego la esparcen por toda la superficie del cheesecake. Para terminar la decoración pueden formar una corona hacia los extremos. Esto ya no es necesario, pero queda muy bien para la presentación. Y listo, ya no le agrego nada más. Miren cómo brilla la jalea por encima. Es hermoso. Y las pepitas lo hacen ver aún más atractivo. Da pena cortarlo, pero bueno, es momento de sacar una buena porción y a disfrutar. Está bien rico. Ahora pruébenlo ustedes, disfrútenla y dejen sus comentarios. Ahí seguimos conversando. No olviden suscribirse. Nos vemos.